Biblia, quiero que vayan al Salmo 119. Salmo 119. Quiero que estén ahí en el Salmo 119. ¿Ya? Este salmo es un salmo completo que habla de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Ya? Deberíamos leerlo completo todos, ¿cierto? Para que pudiésemos aprender de esta preciosa y hermosa palabra de Dios. Cuando pensamos en ello, ¿cierto? Pensamos en esta preciosa palabra. Debemos recordar que hemos construido varias ideas y que quiero que ustedes la puedan estar considerando, que ustedes la puedan estar recordando. Yo voy a retomar varias cosas que hemos dicho en estos domingos acerca de la Biblia. Cuando nosotros pensamos en la Biblia, ¿cierto? Debemos decir que hay una frase que dice que el conocimiento es poder. ¿Ah? El conocimiento es poder. Nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, que es una dinamita o es un poder, ¿cierto?, que está a nuestro alcance. Pero es muy importante que nosotros pensemos en esto, porque cuando nosotros pensamos en esta palabra de poder, ¿cierto? Nosotros debemos decir que a veces hemos tomado una actitud farisaica, ¿cierto? Donde muchas veces la palabra de Dios realmente no es algo que está a nuestro alcance. Y nos quita poder, ¿ah? Nos quita poder, porque el conocimiento es poder, y en medida que nosotros conozcamos la palabra, nosotros también vamos a obtener este poder. ¿Sabe? Alguien también ha dicho que nosotros no somos lo que pensamos, ¿ah? Que más bien somos lo que pensamos. ¿Ah? Quizás es una frase enredada que usted no puede entender al principio, pero yo quiero explicársela, ¿cierto? Nosotros no somos lo que pensamos, que somos más bien lo que pensamos, esos somos. ¿Ah? Mire qué diferencia. A veces tratamos de hacernos una imagen, vestirnos o proyectar una imagen, ¿cierto?, que no es verdad, que es una mentira. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿cierto?, tenemos que decir que esta palabra tiene el poder, ¿cierto?, como decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos, tiene el poder para salvar, pero también tiene el poder para transformar. Y es la verdad de Dios transformadora para nuestras vidas. ¿Saben? La gente lo que necesita hoy justamente es conocer la verdad. Porque nosotros hemos dicho en algún momento, yo le he dicho a usted que no podemos aceptar medias verdades, porque la verdad es una sola. Y cuando la usamos a media o la decimos a media, estamos mintiendo. ¿Ah? Y no va a haber en nuestra vida una transformación. Porque recuerde que el conocimiento es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y ella es única. Ella es la que transforma el corazón del hombre. Es decir, la palabra transforma la manera de pensar. Y recuerde que no somos lo que pensamos que somos. Más bien, lo que pensamos, eso somos. Y a veces nuestros pensamientos, debemos reconocerlo, son mentirosos y están lejos de la verdad. Están lejos de la verdad y partimos mintiendo, que a veces la palabra está en nosotros, o que amamos a Dios, o que Dios está en nosotros, y que Dios, creemos en Dios. Y recuerde que la palabra está lejos.
Y nadie puede decir que tiene fe o que su fe es grande, como aprendimos las semanas anteriores, ¿cierto? Si no está leyendo y estudiando la palabra de Dios. Porque la palabra es verdad y la palabra, ¿cierto?, nos llevará, ¿cierto?, a nosotros adelante, nos llevará a nosotros en la dirección de lo que Dios quiere y transformará nuestra vida. Nos dará el conocimiento, nos dará el crecimiento y nos dará también la transformación de nuestra vida porque ella tiene poder. ¿Sabe? Hoy día es importante que nosotros podamos entender cuán importante es comprender la Biblia, la palabra de Dios. Yo terminaba el mensaje último acerca de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es indispensable, indispensablemente para nosotros. ¿Sabe? En la historia, y para que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es poder. Y así vamos a titular el mensaje de hoy. La palabra de Dios es poder. Ese era el título. Cuando pensamos en eso, debemos decir, para que usted entienda, que sobre la palabra de Dios han pasado imperios, civilizaciones, hombres, mujeres, culturas, ideologías. Todas estas han pasado por la palabra de Dios. Algunas han luchado por destruirla, algunas han luchado por refutarla, como veíamos, ¿cierto? Algunos han luchado por negarla, algunos la han acomodado y la han interpretado a su modo, algunos la han destruido y han negado su distribución, su lectura, pero quiero decirle que imperios, civilizaciones, hombres, mujeres, culturas y ideologías han desaparecido y han muerto, siendo poderosas, teniendo mucho poder. Hoy día no son nada, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces, quiero compartir con ustedes dos cosas. Dos cosas que quiero que usted preste mucha atención. Dos cosas que nos harán entender que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. La primera de ellas tiene que ver con que usted y yo debemos apreciar las virtudes de la palabra de Dios. Que usted y yo debemos apreciar las virtudes de la palabra de Dios. Mire, cuando entendemos que nosotros debemos apreciar las virtudes de la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a ir al Salmo, ¿cierto? 119, y no vamos a tener, como este salmo es tan largo, no vamos a tener una lectura progresiva, sino que vamos a ir tomando algunos versos que yo quiero que tienen que ver con estas virtudes, ¿ya? De estas virtudes. Y es importante, ¿cierto?, que usted las considere, porque ellas, lo primero que van a permitir que nosotros adquiramos es el conocimiento. Y si usted quiere tener, ¿cierto?, el conocimiento de la verdad, ¿cierto?, porque muchos de nosotros, ¿cierto?, podemos tener un buen conocimiento o un mal conocimiento. Si nos llenamos del conocimiento malo, usted será un hombre perverso, malvado, extremadamente malvado. Si usted se llena del buen conocimiento, de la verdad, y recuerde, es importante, ¿cierto? La Biblia no es dejarla que se llene de polvo, desempolvarla, volverla a llenar de polvo, volver a limpiarla, sino la Biblia debe ser el poder, ¿cierto?,
porque recuerde, el conocimiento es poder y debe ser el poder que nosotros adquiramos, ¿cierto? Para tomarnos y vivir la vida, ¿cierto? En virtud de lo que Dios demanda y quiere de cada uno de nosotros. Pero vamos a apreciar esas virtudes, vamos a apreciar las virtudes. Mire, lo primero que podemos encontrar, Salmo 119, en el versículo 89. Quiero que usted esté ahí conmigo. Dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Ah? Mire, la palabra de Dios, una de las virtudes de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es eterna. Ella no es el libro del mes, ella no es el libro del año, ella no es el libro del siglo, como algunos han tratado, ¿cierto? Cuando se terminaba el siglo, algunos trataban de poder, ¿cierto?, decir cuál era lo más destacado de un siglo, del último siglo. Hoy día, cuando hablamos de la palabra de Dios, decimos que la palabra de Dios es eterna y es el libro de todas las generaciones, de generación en generación. ¿Sabe que usted hoy día puede leer la misma palabra que leyó Moisés 4000 años atrás? Imagínense, 4000 años atrás usted puede leer lo mismo que leyó Moisés, que escribió Josué, que nosotros podemos contemplar. Miren lo que dice el verso 152 del Salmo 119. Dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Lo que David, lo que los profetas, lo que los apóstoles, lo que la iglesia primitiva leyó, es lo que usted y yo leemos. Porque sabe, cuando hablamos de la palabra eterna, ella puede transformar nuestras vidas, pero la palabra de Dios jamás podrá ser transformada porque ella permanece para siempre y es la misma. Mire lo que dice el verso 160 del mismo Salmo 119. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Sabe que Dios ha velado por su palabra a través de la eternidad? Él dice que ni una tilde, ni un acento podrá ser tocado de la palabra de Dios. Y Él la ha guardado, la ha preservado, no solamente en su original, sino también a través de sus traducciones. ¿Ah? Dios ha obrado en la palabra para que la palabra, ¿cierto?, que es eterna y en esa eternidad nosotros podamos disfrutarla de la misma manera que la disfrutaron nuestros antepasados o los héroes o nuestros padres de la fe. Recuerde que el hombre ha luchado por hacer desaparecer la palabra de Dios. El hombre ha luchado por hacer desaparecer la Biblia. Civilizaciones, imperios. Pero ninguno de ellos hoy existe, pero la palabra de Dios está aquí con nosotros. La palabra de Dios está aquí con nosotros. Palabra eterna, una de las virtudes. Y sabe, cuando hablamos que la palabra tiene poder y decimos que es una virtud, lo más precioso, hermanos, lo más precioso es que así como obró en el corazón de Moisés,
así como obró en el corazón de David, así como obró en el corazón de los profetas, de la iglesia primitiva. De la misma manera obra en nosotros. Nosotros dijimos al principio que la palabra es transformadora, que el conocimiento nos da poder y ese poder está en la palabra y transforma la vida nuestra, la vida de los hombres. Y así como transformó la vida de aquellos hombres, transforma nuestra vida hoy, porque ella es eterna, es eterna. Pero mire, sigamos. La palabra de Dios, Salmo, volvamos un poquito atrás del Salmo 119, no se vaya de ahí del Salmo 119, en el verso 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Mire, otra de las virtudes, ¿cierto? Es que la palabra de Dios transforma nuestra vida y nos vuelve, ¿cierto?, a la justicia eterna de Dios. Esa justicia, ¿cierto? Esa justicia que nos permite a nosotros, ¿cierto? Nos permite a nosotros vivir en esa perfección que tiene que ver cómo Dios, ¿cierto? Cómo Dios obró al crear a Adán y Eva. Él los hizo perfectos. ¿Ah? Los hizo perfectos en esa justicia. Y sabe, Dios puede darnos la madurez a través de su palabra. ¿Ah? Recuerde que la palabra de Dios dice que que el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que sabe darla abundantemente. Porque Dios puede hacernos sabios en su justicia, en lo que es justo, lo que es verdadero, para que nosotros vivamos de esa manera. Por eso yo decía a ustedes al principio que las medias verdades no son una verdad. Las medias verdades no son una verdad. Por lo tanto, no debemos engañarnos. Si nosotros queremos tener una buena relación con Dios y queremos vivir vidas justas, debemos tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque ella traerá esa virtud a nosotros que es la justicia. Miren lo que dice el verso 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hermano, el diablo se caracteriza, ¿cierto?, por la mentira. Y el diablo ha construido un mundo en base a la mentira. Y él quiere operar en nuestra vida en base a la mentira. Incluso quiere operar en nuestra vida como creyentes en base a la mentira. Y a veces, debo decir que como hemos ido fortaleciendo este pensamiento, porque recuerde que tiene que ver con lo que estamos pensando también, que nadie puede atribuirse una buena relación con Dios, o nadie puede decir, yo tengo una relación con Dios verdadera, si no tiene el conocimiento de la verdad. Y por eso el salmista dice en el verso 151, ¿eh? Dice, cercano estás tú, oh Jehová. No hay fe sin la palabra. No hay una relación con Dios sin la palabra. No podemos vivir vidas justas y verdaderas si no, ¿cierto? Si no tenemos la verdad. ¿Sabe? Pilato preguntó al Señor Jesucristo, ¿qué es la verdad? Él le preguntó y le dijo a Jesús, Jesús, ¿qué es
la verdad? Jesús respondió en Juan 17:17, ¿cierto? Vaya ya, porque lo vamos a leer nuevamente para recordar. Juan 17:17 dice, ¿cierto? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Y debemos decir, Él dijo que su palabra es la verdad. Si usted quiere saber cuál es la verdad, debe recordar que esta palabra es eterna, que ha permanecido en el tiempo para decirnos la verdad. Hoy vivimos en un mundo perdido, ¿cierto? Mentiroso, que ha perdido todo el respeto por la verdad. Incluso este mundo ha querido transformar y cambiar la verdad de Dios. ¿Sabe que hoy día el ataque contra la Biblia es frontal y también por la retaguardia? Debemos decirlo, porque hay hombres religiosos, radicales, que quieren, ¿cierto?, negar la palabra, acomodarla, alivianarla, ponerla, ¿cierto?, de acuerdo a su pensamiento, a lo que ellos piensan, y frontalmente lo hacen. Hoy día, ¿cierto? ¿Sabe? No quiero meterme en política, pero ¿sabe? Ayer escuché una publicidad que decía que el diablo va a votar por el apruebo. Me reí un montón. Pero, ¿sabe? Escuchaba a ese hombre, era un hombre que hablaba, y que usaba la Biblia tan mal, tan acomodada, que si hubiese podido tener un teléfono y llamarlo y decirle, ¿cómo eres tan falto de respeto con la palabra de Dios? Porque el hombre, hoy día muchos hombres, ¿eh? muchos hombres, quieren acomodar y lo hacen frontalmente, sin vergüenza, sin temor frente a la palabra. Porque debemos recordar que su palabra es verdad y que Dios no permitirá que nadie la acomode, la transforme, que nadie, hermanos, pueda alivianarla. Porque por la retaguardia también están los líderes carismáticos, ¿cierto?, que acomodan a su experiencia personal y que muchas veces ponen, ¿cierto?, a la tradición, ponen a la experiencia, a las emociones, a los sentimientos, ¿cierto?, atacando la Biblia, diciendo, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero también yo lo viví, yo lo sentí, yo tuve una experiencia mística, mágica, divina. Debemos decirle a esa persona que no tiene nada de divino, aquello que es diabólico, por el contrario, porque todo lo que contradiga la palabra de Dios es diabólico, viene del diablo, porque él, recuerde que cuando quiso tentar al Señor Jesucristo, cuando él usó la palabra en el desierto para tentar al Señor Jesucristo, justamente hizo esto, acomodar la palabra, transformarla y cambiarla. Y no solamente lo hizo con el Señor Jesucristo, también lo hizo en el huerto, cuando estaba con Adán y Eva. Por lo tanto, no es algo nuevo, es una experiencia, ¿cierto?, que el diablo quiere acomodar la palabra. No debemos permitirle,
porque la palabra de Dios es eterna, es justa, es la verdad. Es la verdad. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14. No pierda el Salmo 119. Vamos a volver allá, a este precioso Salmo. 1 Corintios capítulo 14. Vaya ya. Versículos 37 y 38. Quiero que usted esté ahí conmigo. Capítulo 14, versos 37 y 38. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Mire, el apóstol Pablo estaba diciendo claramente, cuando nosotros verdaderamente somos espirituales, estamos gobernados por el Espíritu Santo, debemos decir que sabremos reconocer la verdad de la palabra de Dios y sabremos darnos cuenta. El espíritu sentirá rechazo, sentirá tristeza, dolor, sentirá vergüenza de aquellos que pervierten la palabra de Dios. Debemos decir, y debo decir con vergüenza, porque yo soy un predicador, que hay muchos predicadores que hoy día hablan de la Biblia, pero debo decir con franqueza, y disculpe que sea tan abierto, son realmente estupideces las que dicen. Son a veces locuras las que predican, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y que el Espíritu nos va a permitir discernir, porque la palabra de Dios, recuerde usted, la palabra de Dios segunda de Timoteo, ¿cierto? Capítulo 3, verso 16, dice que la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es útil, ¿cierto? Y antes, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en esto, en la justicia, en la verdad. En la justicia, en la verdad, dice que toda la palabra de Dios es inspirada. ¿Sabe que la idea de inspirada, la palabra en el original, tiene que ver con el aliento, con la respiración? Y quiere decir que usted, cuando escucha la palabra de Dios, usted está escuchando el aliento. Usted está escuchando la respiración de Dios a través de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿Sabe? Es importante que usted comprenda esta virtud eterna de justicia, de verdad. Mateo capítulo 4, allá, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire lo que usted escucha aquí, lo que usted escucha de la palabra de Dios es directamente desde su aliento, desde su respiración. Es lo que ha salido de su boca. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Él usó a hombres para registrar su palabra. Para registrar su palabra. La Biblia es un libro que usted y yo debemos atesorar por sus virtudes. La Biblia es la palabra de Dios y Dios no miente. Dios es verdadero y todo lo que está en ella ha salido directamente de su boca. Y por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia
es eterna y contiene la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabe que el Dios de la verdad no puede hablar mentiras? Y Dios nos ha dicho a nosotros, ¿cierto?, que su palabra, que tiene virtud, ¿eh? Virtud, es la verdad. Volvamos al Salmo 119. Volvamos al Salmo 119, verso 72. Vaya al verso 72. Dice el verso 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es la Biblia que cualquier cosa que usted pueda tener, que el oro, que la plata, que sus pertenencias. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra porque en ella hay eternidad. Eternidad no solamente porque ella permanece para siempre, sino que nos permite a nosotros adquirir la virtud a través de ella de eternidad, de justicia, de verdad. Salmo 119 en el verso 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mira el verso 127, dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Hermanos, la palabra de Dios debemos amarla, debemos apreciarla, porque ella tiene grandes virtudes, porque ella tiene poder transformador. Hermanos, no debemos dejar que nuestras Biblias se llenen de polvo. No debemos dejar nuestras Biblias desocupadas en un rincón toda la semana y solo tomarla el domingo cuando vamos a escuchar una predicación. Nosotros debemos apreciar y amar la palabra de Dios. La iglesia primitiva amó su palabra. ¿Ah? La amó inmensamente. Recuerde que usted no tendrá una vida victoriosa en Cristo si no ama la palabra de Dios y si no aprecia las virtudes de poder que hay en ella. La Biblia puede cambiar su vida. ¿Sabe? A veces he observado con tristeza que muchos creyentes, escúcheme bien, que muchos creyentes se han esforzado en su vida para cambiar cosas. Muchos creyentes se han esforzado para dejar de vivir una vida derrotada. Muchos creyentes han querido cambiar cosas en su vida que están mal. Y sabe, han luchado, quizás genuinamente, pero debo decirle que han fracasado. ¿Y sabe por qué han fracasado? Porque no han apreciado las virtudes de poder que la palabra de Dios tiene. Lo único que puede cambiar nuestras vidas, lo que puede transformar nuestras vidas, es la palabra de Dios. Y debemos leerla, debemos apreciarla, debemos apreciar sus virtudes. Usted y yo debemos apreciar las virtudes de la palabra de Dios. Son transformadoras, son de bendición. No debemos luchar. ¿Se acuerda usted la frase que usamos al principio? No somos lo que pensamos que somos, más bien lo que pensamos, eso somos. Y si usted, y por eso el apóstol Pablo decía,
que al apreciar la palabra debemos llenar nuestros corazones y nuestras mentes para que la palabra more con abundancia en cada uno de nosotros, porque ella puede transformar y puede transformarlo en vencedor por aquello que usted lucha, que se entristece, que le avergüenza, que rompe su comunión con el Dios que le ama con todo su corazón. Segunda cosa y final, usted y yo debemos asimilar la vitalidad de la palabra de Dios. Usted y yo debemos asimilar la vitalidad de la palabra de Dios. ¿Sabe? Voy a usar esta palabra, vitalidad, porque la Biblia está viva. La Biblia está viva, escuche bien, la Biblia está viva y además, escuche, la Biblia está llena de vida. La Biblia está llena de vida. La vitalidad es estar vivo, tener fuerzas, ser vitales. ¿Sabe? Es triste ver a los creyentes que cuando sus vidas no son transformadas, viven derrotados. Y a veces sus vidas son mediocres y pobres y siempre se están quejando, siempre se están lamentando, siempre están llorando. ¿Ah? Siempre están llorando. Y a veces el mundo nos mira y nos dice, bueno, ¿y dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Bueno, mire lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, vaya al libro de Hebreos 4:12. Dice Hebreos 4:12, y vamos a volver a Juan de ahí, ¿ya? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ah? Discierne los pensamientos. ¿Sabe? Cuando pensamos en que la palabra es viva, Juan también nos está diciendo en el capítulo 6, y es un verso que ya yo he mencionado anteriormente en otras predicaciones, dice Juan 6:63, mire, léalo conmigo, Juan 6:63, dice de la siguiente manera, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. ¿Sabe? Debemos asimilar, usted y yo debemos asimilar la palabra. Y para asimilar la palabra de Dios, quiero que usted considere los siguientes pasos. Quiero que usted considere y preste atención a los siguientes pasos. Mire, primero, usted tiene que orar. Orar. Si usted quiere asimilar la vitalidad, recuerde que asimilar tiene que ver con sacar los nutrientes, sacar todo aquello que es provechoso para nosotros. Todo eso que nos aprovecha, dice que debemos orar. Y mire lo que dice el Salmo 119 en el verso 12. 119, verso 12, dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Verso 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Sabe? Nuestra oración al tomar la palabra de Dios, ¿cierto? Para poder asimilarla, debemos orar
a Dios y pedir, Señor, enséñame tu palabra cada día. Señor, abre mis ojos para ver tus maravillas. ¿Ah? Tus maravillas. ¿Se acuerda usted de Lucas 24? Cuando Jesús caminaba, ¿cierto? Con los dos discípulos camino a Maús y les explicaba las escrituras, les hablaba de las escrituras y de El Salvador. ¿Ah? Dice que hasta que ellos no les fueron abiertos los ojos, no pudieron comprender y entender. Era Jesús, era Dios quien nos estaba hablando. ¿Sabe? Usted necesita orar y decir, Señor, abre mis ojos para verte, para conocerte, para saber que tú estás aquí en tu palabra. A veces hay creyentes que toman la Biblia y la toman como un libro muerto. Y yo le he dicho a usted que la palabra está viva y está llena de vida. Y algunos toman, ¿cierto?, la Biblia como un libro de suerte, de amuleto, de fetiche, para poder decir, aquí la tomo, la leo. Pero sabe, usted debe orar, Señor, yo quiero verte. Recuerde que la Biblia nos enseña y nos dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Él es Dios y que Él nos hará conocer toda la verdad. Y ya hemos dicho que la Biblia es la verdad y que está viva y está llena de vida. Usted debe orar. No puede ir como un hombre normal, como un hombre natural, como un hombre carnal para leer la Biblia. El primer paso debe ser para poder asimilar, usted y yo, para poder asimilar la palabra de Dios. El primer paso que debemos dar es orar, Señor, enséñame tu palabra. Abre mis ojos para que yo pueda ver tus maravillas. Mire lo que dice el verso 36 y verso 37. Verso 36 y verso 37. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. Avívame en tu camino. Mire, dice, ¿cierto? En el verso 36 y 37, ¿cierto? Inclina mi corazón. Enséñame, abre mi corazón, permíteme que mi corazón sea animado por tu palabra, para entenderla, para comprenderla. Incluso, aún más si usted no tiene deseos por la palabra de Dios, ore y pida a Dios que incline su corazón hacia ella, para que ilumine su mente, para que usted pueda ver las maravillas, sus ojos sean abiertos, sus ojos sean espirituales y su corazón sea animado y su mente iluminada para ver a Dios en su palabra, porque Él está ahí, porque su palabra es viva, porque su palabra está llena de vida. ¿Sabe? La palabra de Dios cada día nos invita a que nosotros podamos reafirmar con convicción fuerte nuestra profesión de fe, de haber conocido a Cristo. Recuerde que los creyentes no caminamos de acuerdo a las circunstancias, caminamos de acuerdo a las promesas de Dios. Pero si usted no conoce las promesas de Dios, usted no ha sido enseñado por Dios. Recuerde que esta palabra es la palabra que sale de la boca de Dios. Es Dios manifestado aquí. Dice que Dios en el pasado habló de muchas maneras y hoy día nos habla
por el Hijo a través de su palabra. De su palabra. ¿Sabe? Debemos obedecer la voluntad de Dios, que ya conocemos y que está revelada en su palabra. Y sin duda, para eso necesitamos orar. Orar. Pero no solo necesitamos orar, también necesitamos meditar. Mire lo que dice el verso 15. Volvamos ahí al Salmo 119. Necesitamos meditar. Y dice, verso 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Sabe usted y yo debemos meditar en la palabra de Dios? Así como oramos, debemos tomar tiempo. ¿Ah? Debemos tomar tiempo. Mire lo que dice el verso 147 y 148. Vaya ya. Dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandamientos. ¿Sabe? El meditar en la palabra de Dios para nosotros, los hijos de Dios, que sabemos que la palabra de Dios es transformadora y que nada, por mucho que usted cante, por mucho que usted hable con otra persona, por mucho que usted vea películas cristianas, por mucho que vea, lo que cambiará su vida y transformará su vida es la palabra de Dios y usted tiene que meditar. ¿Sabe? Cuando hablamos del problema de meditar, mucha gente dice, ay, pastor, es que no tengo tanto tiempo. El salmista nos está diciendo, bueno, si no tienes tanto tiempo, levántate una hora antes. Eso está diciendo. ¿Ah? Versos 147 y 48. Dice, si no tienes tiempo, levántate una hora antes. Dice, me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Bueno, usted dice, pastor, es que yo soy bueno para dormir. Y me gusta dormir y me cuesta levantarme. Lucho con los 5 minutos para levantarme. Entonces, acuéstese una hora más tarde. Así dice la palabra. En el Salmo 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. No hay excusa para nosotros. La palabra es la que transforma y debemos meditar en ella. Y si usted dice no tengo tiempo, levántese una hora antes o acuéstese una hora después, pero nunca se vaya sin meditar en la palabra de Dios. Porque eso transformará su vida. Eso transformará su vida. Eso cambiará su vida. ¿Sabe? Esto requiere tiempo, sin duda. Antes o después de dormir, usted tiene que meditar en la palabra de Dios. Usted siempre debe estar listo para que Dios le hable, le ilumine, abra sus ojos, le enseñe y le muestre su voluntad. Le muestre su voluntad. Dios, escúcheme bien, Dios ha cuidado, velado y preservado su palabra. A pesar de que muchos hombres, imperios, civilizaciones, mujeres, gobernantes han querido destruir, han negado que leamos la Biblia, Dios la ha cuidado, la ha preservado para que usted medite en ella. Y no hay pecado más grande que usted no se esté alimentando de la palabra de Dios. Recuerde que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted debe ser alimentado por la palabra de Dios. Usted debe ser alimentado por la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la que debe fortalecer su vida. Y cuando usted ¿cierto?, vaya a meditar, quiero dejar con ustedes 6 preguntas que usted puede hacer al meditar en la palabra de Dios, para que Dios le pueda hablar. 6 preguntas rápidamente para ustedes, porque yo estoy casi terminando. 6 preguntas, anótelas. Cuando usted vaya a meditar en la palabra de Dios, este es un paréntesis para darle un indicador, anótela. Usted cuando medite y lea en la palabra de Dios, diga, ¿hay una promesa que reclamar? Aquí hay una promesa que reclamar. Segunda cosa, ¿hay una lección que debo aprender? Aquí hay una lección que debo aprender. Tercera cosa, ¿hay una bendición para regocijarme? En este texto que estoy meditando, ¿hay una bendición para regocijarme? ¿Para alegrarme? ¿Para gozarme? ¿Hay una bendición para regocijarme? Cuarta cosa, ¿hay un mandamiento que obedecer? En esta meditación que estoy realizando, ¿hay un mandamiento que debo obedecer? Recuerden, no debemos ser como Santiago decía, como ese hombre que se mira al espejo, que se mira, se va y se olvida de quién era. Debo preguntarme, ¿hay un mandamiento que debo obedecer? 5. ¿Hay un pecado que debo dejar? ¿Hay algún pecado que yo deba dejar? Si puedo darme cuenta que estoy aprendiendo algo y que he reconocido un pecado en mi vida, debo decir y debo preguntarme cuando medito, ¿hay un pecado que deba dejar? Última pregunta, ¿hay un nuevo pensamiento que debo llevar? Debo cambiar mi manera de pensar y tomar este nuevo pensamiento que he descubierto al meditar en la palabra de Dios. ¿Hay un nuevo pensamiento que debo llevar? Cuando medito en la palabra de Dios, puedo hacerme estas 6 preguntas que me van a ayudar a hacer una verdadera reflexión de la palabra. Mire, Salmo 119, no se vaya de ahí, versículo 11, quiero que mediten ello. ¿Ya? ¿Ya? Dice el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Sabe? Cuando aprendí a manejar y tomé un automóvil, bueno, todo el mundo tuvo que ponerse bajo resguardo, ¿cierto? Pero nunca imaginé que iba a andar por una autopista. Nunca imaginé que iba a andar en la Alameda en auto. Muchas veces pasé por ahí, pero nunca imaginé. La primera vez que lo hice, estaba pero muy atento a todas las maniobras que tenía que hacer. Hoy día, que ya llevo unos cuantos años manejando, todavía algunos tienen que resguardarse de mi peligro, ¿cierto? Pero hoy día cuando manejo, ni siquiera tengo que pensar, porque recuerdo en forma innata, porque antes iba muy atento al embriague, al freno, ¿cierto? Al acelerador, a los cambios, al manubrio, y hay tantas cosas que cuando uno maneja tiene que estar atento, ¿cierto? Pero ¿sabe? Cuando usted toma la palabra de Dios y la asimila, puede llegar a transformarse en forma tan natural como cuando manejamos un vehículo, que sabemos y sabremos cuando las cosas están mal. Usted conoce mi frase, ¿cierto? ¿Qué pecador soy? Cada vez que hago algo malo, inmediatamente digo, ¿qué pecador soy? Señor, perdóname. Perdóname. Algunos me han escuchado, ¿cierto? Esa es una frase propia mía. ¿Ah? O a veces puedo identificar a otros y decir, ¡ay, qué pecador eres!
porque la palabra es guardada en nuestros corazones, en nuestra mente, y podemos ya discernir y asimilar, ¿cierto? Y comenzamos a funcionar por la memoria, porque usted y yo funcionamos por la memoria. Muchas cosas las hacemos como respirar, ¿cierto? Como respirar, como saber cuál es la llave que voy a poner en la puerta para abrir, manejar, cocinar. Yo no necesito todos los días tener el libro de receta para cocinar una cazuela, ¿cierto? No la necesito, porque ya sé, ¿cierto? Ya sé, y las cosas que he aprendido, las que ya he manejado, ¿ah? Usted las puede recordar y puede pensarlas y puede a través de su memoria utilizarlas. Aunque nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios y debemos asimilarla siempre. Porque dice el Salmo 119, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Saben? La memoria nos va a ayudar a recordar y a practicar la palabra de Dios. Nos va a ayudar a obedecer la parte de la palabra de Dios que usted ya conoce y ha aprendido. Recuerde que siempre necesitamos estar mirando la perfecta ley, la ley de la palabra de Dios. Y entre más obediente usted es, más va a aprender. Debemos obedecer lo que entendemos de la Biblia, no lo que no entendemos. Debemos obedecer lo que entendemos de la Biblia, porque lo que no entendemos necesitamos aprenderlo. Necesitamos aprenderlo. Que la palabra de Dios es una fuente de victoria. La palabra de Dios es una fuente de crecimiento. La palabra de Dios es una fuente de alimento para crecer, de gozo, de victoria. Hermano, usted y yo debemos apreciar las virtudes de la palabra de Dios y debemos asimilar. Usted y yo debemos asimilar la palabra de Dios. Es nuestro desafío como creyente. Su palabra es verdad. Su palabra es vida. Su palabra está viva. No camine su vida con Cristo lejos de la palabra, porque será una mentira su relación con Dios. Para que su relación sea verdadera, usted tiene que caminar en la palabra y establecer la relación más hermosa, transformadora, vital con el Dios y el Señor de la palabra. Amén.